Jesucristo, mis amados hermanos y amigos que en esta noche están nuevamente aquí con nosotros, honrando la presencia del Señor, del Dios que nos ha dado la vida y también nos las ha sustentado por su gracia y por su misericordia. Y sobre todo, al Dios que nos ha amado tanto y que nos ha hecho partícipe de esta gloriosa salvación que aún palpita en nuestros corazones. Vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 19 que venimos estudiando, los versículos 9 y 10. Y dice la Biblia, y me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hemos venido estudiando, mis amados hermanos, estas escrituras. Iniciamos con lo que es la boda del Cordero. Y este capítulo nos comienza con la adoración, la alabanza en el cielo. Y allí miramos que en medio de esa alabanza, de esa adoración, surge la voz que dice, gocémonos, en el versículo 7, y alegrémonos, porque han llegado las bodas. Y la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Porque en el versículo 6 precedente dice, gocémonos, aleluya, porque el Señor nuestro Dios reina. Ahora el apóstol es llevado a un estado en el cual le dice el ángel que escriba. En otras ocasiones había dicho, no escribas las palabras, lo que oíste acerca de los truenos. Pero ahora dice, escribe, subraya la necesidad de que esto quede plasmado. Escribe, y lo que vas a escribir es que bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y ratifica diciendo, estas son palabras verdaderas de Dios. Pues hace énfasis, porque sabemos que Dios es veraz. Pero el ángel quiso remarcar esta realidad, como quien dice, esto es firme, esto no falla, esto no tiene cambio. Entonces, en el Nuevo Testamento, hermanos, hablando de la boda del Cordero, Jesús se identifica como el esposo
y la iglesia como la esposa. De esta identificación, la mayoría de los eruditos, los estudiosos de la palabra de Dios, no tienen muchas divergencias, pero sí encuentran divergencia o diferencia más bien en lo que respecta a la identificación, identificar acerca de los llamados a la cena del Cordero. Hay quienes hacen diferencia entre lo que es la boda del Cordero y la cena del Cordero, tomando como ejemplo el hecho de que en nuestro tiempo, por ejemplo, la ceremonia nupcial se realiza en el templo, por decir algo, y en muchas ocasiones la recepción o la fiesta de boda se realiza en otro lugar. Partiendo de esa analogía, podemos decir, muchos dicen que la fiesta de bodas no será en el cielo, que la boda se realizará en el cielo, pero la fiesta, la cena, la celebración será en otro lugar diferente. Todo ello son conjeturas, de pronto conocimientos que algunos hayan explorado. Pero nosotros nos basamos aquí en lo que la palabra de Dios nos tiene escrito. Entonces, la identificación de los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Hay dos posiciones. Hay un grupo de eruditos que identifican a la iglesia, que la iglesia son los llamados a las bodas del Cordero, que no es un grupo diferente, que son el mismo grupo, la iglesia del Señor, los que asisten a la cena de las bodas del Cordero. Hay otros que, al contrario, identifican a otro grupo y ellos dicen los invitados a la cena del Cordero, de esa boda del Cordero, es un grupo diferente. Y ellos dicen que posiblemente son los santos del Antiguo Testamento, al igual que aquellos que durante el periodo de la Gran Tribulación, judíos que se convierten al Señor, incluso llegan a argumentar otros o estos mismos que son los ángeles, etc. Entonces, los defensores de que esos invitados son la iglesia dicen que no existen razones que impidan entender que los llamados a la cena de las bodas son los que han sido también llamados a participar de todas las bendiciones de Dios. Es decir, los cristianos, la iglesia. Y a este respecto, una de las autoridades de la exposición bíblica escribe, abro comillas,
Cristo es tanto el Cordero como el pastor en Apocalipsis 7:17. Y también es un guerrero conquistador en el capítulo 19, verso 11. Del mismo modo, la iglesia es tanto la esposa como los invitados. Cierro comillas, concluye. Sin embargo, hermanos, cada una de estas teorías encuentran algún tipo de fricción con el contexto general de la profecía. Entonces hay un argumento que debemos tener en cuenta para ello. Y debe ser una postura conciliadora o conciliatoria, que consistiría en ver a los llamados a la cena de las bodas del Cordero como los santos de las edades pasadas y futuras, pero que deben ser considerados como bienaventurados o dichosos al ser llamados a formar parte de la iglesia desposada con el Señor Jesucristo. Porque no hay una fiesta de bodas sin invitado. ¿Y qué mejores invitados que aquellos que se han identificado con el Dios, el dueño de la iglesia, el esposo que está de fiesta con su esposa? Por eso tenemos que conciliar estas posiciones. Y es importante recordar que según la interpretación de un arrebatamiento pre-tribulacional, antes de la tribulación, la gran multitud en el cielo, compuesta por santos mártires de tribulación, es un grupo diferente a la esposa del Cordero, o sea, la iglesia. Porque los mártires, desde Esteban, el primer mártir de la historia, y todos aquellos que murieron en los inicios de la iglesia, esos mártires, sabemos que cuando el Señor aparezca, serán los primeros en resucitar juntos con los muertos cristianos que han dormido a través de todos estos 2000 años. Ellos son arrebatados también, con los que resucitan para unirse a aquellos que estamos vivos, que seremos transformados y ascenderemos para estar en las nubes en el cielo con nuestro Dios. Entonces, hablar de otros que tuvieron afecto, amor por el Señor Jesucristo, el Dios eterno, en las edades pasadas. Otros que durante el periodo de la tribulación manifestarán, se despertará su amor también por el Señor. Posiblemente también tenga esa posibilidad de ser parte de los invitados a la boda. Porque cuando uno va a celebrar su matrimonio, uno invita a sus amigos. Y hay unos que en un momento dado no hicieron lo que el Señor mandaba. Pero hablando de Israel, dice, mirarán al que traspasaron. De allí que ese argumento tiene bastante acierto, de alguna manera, hablando en términos racional, en la identificación de los invitados a la cena. Respecto al lugar donde se realizaría la cena de las bodas del Cordero, también hay dos posiciones, entre otras, pues, dos relevantes. Una, y es que la fiesta de boda
según varios intérpretes, se realiza en el cielo a la par con las ceremonias nupciales, digamos. Para otros, esta se realizaría en la tierra, siguiendo unos procesos que se llevan a cabo en los matrimonios en el antiguo Israel judío. Ellos dan el matrimonio 3 fases. Primero, un contrato matrimonial ejecutado por los padres cuando los hijos aún eran niños. Después, cuando la pareja había alcanzado la edad apropiada, se hacía una ceremonia en la que el novio, acompañado de sus amigos, iba a la casa de la novia para llevarla a la casa de él. Y tercero, en la casa del novio se hacía la fiesta con todos los invitados. Este está en conexión o en contexto con la corriente que dice que la ceremonia, la cena de las bodas, se realizarían también en el cielo. Los otros que dicen en la tierra también tienen su argumento y tiene 3 fases, 2 fases. Dice en la primera, el novio iba a la casa de la novia para tomar a esta y observar ciertas ceremonias religiosas. Y el segundo paso era, tomaba a la novia para llevarla a su propia casa y reanudar allí la fiesta. Entonces, la analogía que hace este grupo dice que Cristo se lleva al cielo a su esposa, la iglesia, antes que comience el periodo de la gran tribulación, lo cual es un acierto. Gloria a Dios. Lo segundo, dice que después retorna con su esposa en su segunda venida para celebrar en la tierra el banquete de bodas. Alabanzas al Señor. Encontramos entonces aquí, frente a esta posición, hay la siguiente observación. En primer lugar, tengamos en cuenta que si el casamiento es en el cielo, lógicamente la cena de boda será en el cielo. No será en la tierra. ¿Por qué? Cuando Jesús venga por segunda vez, verso 11, que leímos, montado en caballo blanco, dispuesto para la guerra, ¿sí? Entonces no será un tiempo de fiesta de bodas, sino que muy por el contrario, será un tiempo de tremenda guerra, de terrible guerra. En la que el ejército celestial luchará contra el anticristo y contra todo su ejército reunido para hacerle la guerra a Israel. Entonces, esas posiciones son las que se presentan respecto al lugar. Pero naturalmente, el tiempo y lugar está determinado por el dueño de la boda. Alabanzas a Jesús. Amén. Cuando usted se va a casar, usted dice, voy a hacer la boda aquí, la ceremonia, la recepción la voy a hacer en X lugar, en una finca, en un hotel, etcétera, etcétera. De manera que es competencia prácticamente
del Señor Jesucristo. Cuando Juan escucha todo lo expresado por el ángel en el versículo 8, dice Juan en el verso 9, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Aunque se trata de un ángel, notamos aquí, hermanos, que el ángel le dice a Juan, yo soy consiervo tuyo. Es decir, el ángel identifica a Juan como un servidor de Dios, porque los ángeles son mensajeros de Dios. Y Juan es identificado por el ángel como un consiervo. En otras palabras, como uno más que hace el mandado, que lleva los mensajes de parte de nuestro Dios. La expresión el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Significa que en su esencia la profecía está designada para poner de manifiesto todo lo que Jesús es. Gloria a Dios. En esta era presente, el Espíritu Santo está no solamente para glorificar a Cristo, sino también para mostrarle a los creyentes las cosas que habrán de venir, a través de las cuales se manifestará la majestad de Jesucristo. Y es lo que hemos estado haciendo en estos días a través del estudio de este libro de Apocalipsis. Jesús es la figura central de la Biblia y el tema principal de la profecía. Antiguo Testamento, cientos de profecías que con el Nuevo Testamento tuvieron su cumplimiento. Y ahora hay unas más. Apocalipsis, que tiene el 95% de sus escritos, es profecía. También apunta a revelar la majestuosidad de Jesucristo, nuestro gran Dios, nuestro Salvador, nuestra única esperanza y también la única esperanza para este mundo que agoniza con la angustia y el dolor y la tristeza en sus vidas. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, yo quiero compartirles el esquema del libro del Apocalipsis, el bosquejo, un bosquejo, para que ustedes continúen estudiando el libro de una manera más ordenada. Que a través de este estudio hayan tenido un poco de mayor luz y motivación para estudiar este libro. Entonces, he aquí, hermanos, el bosquejo. Primero, las cosas que has visto. Mire que Jesús se le revela a Juan, quien dice que cuando lo vi, caí como muerto. Fueron visiones que él tuvo. Visión de los candeleros o candelabros. Visión
que el Señor Jesús le dio a Juan y están consignadas en el capítulo 1. Son las cosas que has visto. Se le autoriza a Juan que las escriba. Segundo, las cosas que son. Y ahí está el bosquejo de la historia de la iglesia. Capítulos 2 y 3. El mensaje a las 7 iglesias. Tercero, las que han de ser después de estas. Las cosas que han de ser después de estas. Y tenemos el arrebatamiento de la iglesia y una escena en el cielo, capítulos 4 y 5. B, la tribulación de 7 años, juicio de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de ira, el breve reinado del anticristo y la destrucción de Babilonia, la gran ramera, capítulos 6 al capítulo 18. C, la manifestación gloriosa de Cristo. Tenemos aquí en el capítulo 19, donde está también la boda del Cordero, la alabanza, adoración. Y porque a partir del versículo 11, mira a Jesús montado, el verdadero pues, en su caballo blanco, diferente a aquel que está en el capítulo 6, montado en caballo blanco, que trae una paz ficticia, pero ahora sí aparece el verdadero, aquel que es el príncipe de paz, el rey de reyes y señor de señores. De Satanás es atado el reino milenial de Cristo y el juicio final. Eso está en capítulo 20. Y tenemos el orden eterno llamado cielo, que es capítulo 21 y 22. Mis amados, de esa manera, pues, terminamos por hoy esta disertación de la palabra de Dios con estas aclaraciones y les dejamos por hoy con la inquietud de que continúen leyendo la palabra de Dios y aquí les dejamos el bosquejo para que ustedes hagan su estudio cada uno en su respectivo hogar de una manera juiciosa. Les agradezco pues, hermanos, por tanto en esta noche y les deseo las más ricas y abundantes bendiciones.